Hermanos, de nuevo buenos días a todos. Cuánta alegría me da poder estar de nuevo delante de ustedes para compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Y en esta ocasión voy a hacer algo que raras veces hago. Voy a guiarles en el estudio de esta mañana, también proyectando las ideas en la pantalla. Ojalá que no perdamos el contacto visual con el orador al hacer esto. ¿Ok? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo nuestro Señor. Leámoslo de nuevo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué hermosas palabras, ¿no es cierto, hermano? Yo he pensado que estas palabras es el cumplido más grande que Cristo dio a los cristianos. Fue la alabanza, el cumplido más grande que Cristo nos dio alguna vez. Vosotros, ¿qué sois qué cosa? La luz del mundo. En este cumplido, nuestro Señor nos manda a que seamos lo mismo que Él es. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Porque Jesús dijo de sí mismo, ¿qué cosa? Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él vino como la luz del mundo para alumbrar. Él vino como la luz del mundo para guiar, para enseñar, para guiarnos de regreso a Dios. Y luego nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Qué cosa más extraordinaria, qué cosa más excepcional, que nosotros seamos luz del mundo, junto con Cristo, que es la verdadera luz del mundo. Este mandamiento implica entonces que los discípulos de Cristo, nosotros, los cristianos, debemos de ser como Él es. Debemos de ser lo que Él es. Si Él es la luz del mundo, nosotros también debemos de ser la luz del mundo. Los judíos en tiempos de Jesús estaban acostumbrados, era usual entre ellos algunas expresiones como las siguientes. Ellos se referían a Jerusalén, por ejemplo, como la luz de los gentiles. La ciudad de Jerusalén para ellos era como una luz que debía de alumbrar al mundo gentil. Jerusalén, Jerusalén, la luz de los gentiles. A los rabinos más famosos entre ellos, a los que habían alcanzado la cumbre del conocimiento entre los judíos, también los judíos le llamaban lámpara de Israel. Ellos eran la lámpara de Israel para la comunidad y para el mundo. Eran luces. Pero también los judíos tenían otro dicho interesante, es que nadie enciende su propia lámpara. Y así también sucede con nosotros como cristianos. Nosotros no encendemos nuestra propia lámpara. No debemos encender nuestra propia lámpara. Esa lámpara que nosotros tenemos debe ser encendida por alguien más. Jerusalén era la luz de los gentiles, pero Dios era el que encendía la lámpara de Israel. Era el Dios de Israel el que era la luz detrás, lo que daba la luz, o lo que se suponía que debía de ser la luz de Israel.
La luz que la nación o el hombre de Dios tenían era una luz prestada, como la luz nuestra, que Jesús dijo que somos la luz del mundo. Esto era lo que nuestro Señor Jesucristo les quería decir a sus discípulos cuando les dijo: vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, deben ser la luz del mundo, pero mi luz. La luz que yo soy, ustedes deben de reflejarla. La luz que yo soy, ustedes deben transmitirla. No era la voluntad del Señor que sus discípulos produjeran su propia luz, porque nadie puede producir su propia luz. El mandato de Cristo o el cumplido de Cristo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, era algo así como para diciéndoles: vosotros sois la luz del mundo, pero yo soy el que enciendo esa luz. Es Cristo el que enciende la luz de cada uno de sus discípulos. Y cada uno de sus discípulos se supone que debe de brillar con el reflejo de esa luz, que es Cristo. Debemos de reflejar esa luz. La luz que emana del cristiano, la luz que emana del seguidor de Cristo, procede de la presencia de Cristo en el corazón de sus discípulos. Cuando Cristo está en la vida, cuando Cristo está en el corazón de la persona, esa persona tiene una lámpara encendida. Una lámpara que dice: yo soy la luz del mundo, pero la luz que me enciende es Cristo. Y esa luz yo quiero reflejarla en mi vida. La luz del cristiano, entonces, queridos hermanos, es como la luz de la luna. La luna no tiene luz propia. La luna necesita de otra luz. La luna refleja la luz del sol, como todos nosotros sabemos. Es como la luz de los planetas, que no tienen su propia luz tampoco, sino que reflejan la luz del sol. Así debe ser la luz de los cristianos, de nosotros como cristianos, de quienes Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Somos mandados a reflejar al sol de justicia. Somos mandados a reflejar la luz que procede de Cristo, quien es la verdadera luz. Él era, dice el apóstol Juan, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Cuando Cristo dijo, queridos hermanos, que sus discípulos debieran ser la luz del mundo, ¿qué quiso decir? Sí, que reflejaran la luz de Cristo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir el hecho de que Cristo nos manda a ser la luz del mundo? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué podemos entender? Yo quiero sugerirles esta mañana que hay varias cosas que debemos entender detrás de la expresión: vosotros sois la luz del mundo. La primera cosa que debemos de entender y comprender es que la luz debe ser una luz que se vea. Si la luz no se ve, no sirve de nada, no tiene ninguna trascendencia. Por eso es que debemos procurar que nuestras luces no sean tinieblas, como dijo el Señor, porque entonces no se verán, las tinieblas no se ven. Una luz debe ser vista, queridos hermanos. Si no es vista, no sirve para nada. Primero y antes que todo, debe ser vista. Si la luz no se ve, entonces no tiene ningún significado para la vida humana. Las casas en Palestina, cuando Jesús habló de que vosotros sois la luz del mundo, eran casas muy oscuras. Eran casas que tenían una sola ventana, muchísimas veces una ventana circular que no tenía más de 18 pulgadas de diámetro. Una pequeña ventanita
todo el resto estaba iluminado por esa ventanita. Las casas eran oscuras, tristemente oscuras. Lo que las iluminaba frecuentemente en su interior era una lámpara hecha de barro, como la que aparece allí, en la cual se colocaba aceite de oliva de baja calidad, el más barato que existía, y le ponía una mecha a través del orificio. La mecha se empapaba con el aceite y entonces se prendía la lamparita de barro, de cerámica, sencilla, que todo el mundo podía tener una en su casa. Esa lamparita brillaba en la oscuridad de aquella casa o de aquel recinto. Y las lamparitas se fueron haciendo cada día más elegantes a medida que pasaba el tiempo. Y las personas que tenían más dinero tenían lamparitas elegantes, hechas de bronce, hechas de plata o inclusive hechas de oro. Algunas de ellas las tenemos todavía en los museos del mundo. Y esta lamparita normalmente, fuese de barro o de lo que fuera, se colocaba sobre un pedestal a fin de que pudiera alumbrar la pequeña casa. Ese pedestal muchas veces era un pedazo de madera, un pedazo de piedra o alguna contorsión en la estructura de la casa, de manera que pudiese estar en alto y así poder alumbrar con mayor efectividad. Pero había que prender la mecha para encender esa luz. Algunas veces encender la mecha no era un asunto sencillo, porque se carbonizaban, como ustedes saben, y al carbonizarse había que tratarlas de nuevo, limpiarlas para volverlas a poner. Algunos de ustedes todavía vivieron en la época del quinqué, ¿no es cierto? Cuando yo era niño usábamos en casa un quinqué. No sé si le llaman por acá igual, ¿verdad? Pero ese quinqué tenía una mecha, ¿ok?, que salía de un recipiente y pasaba por una abertura que con un mecanismo se iba moviendo la mecha a medida que se iba consumiendo. Y se reflejaba en un bombillo, que luego se ahumaba y había que lavarlo todos los días, ¿no es cierto? Alguna de mis tareas como niño era lavar ese tizne, limpiar ese tizne de los bombillos, ¿verdad? Pero esa mecha se carbonizaba y la luz empezaba a disminuir porque el petróleo o el aceite fluían con dificultad y entonces se apagaba la luz. Había que reencender la mecha, limpiar la mecha y volver a encenderla, ¿no es cierto? Así que cuando la gente salía de su casa en tiempos de Jesús en Palestina, por razones de seguridad, se quitaba la lámpara del candelero y se la colocaba debajo de un cántaro de barro, para que pudiera arder sin riesgo hasta que regresara. Ponían un cántaro boca abajo sobre ella y de esta manera no tenían que limpiar la mecha otra vez, simplemente levantar el cántaro y volverla a colocar. Vosotros sois la luz del mundo. Ese cántaro lo colocaban para hacer menos fatigoso el trabajo de limpiar la mecha todos los días. Una lámpara entonces era para ser vista, para que la gente pudiera ver en la casa, para que pudiera moverse, porque la luz la necesitamos para ver. Así el cristianismo es algo que se pretende que se vea en las personas. La luz que el cristiano tiene se supone que debe ser para ser vista por los demás, para que los demás la puedan visualizar, para que se pueda ver. No puede haber entonces tal cosa como un discípulo secreto. Eso no puede existir, porque el secreto destruye al discipulado, o el discipulado destruye el secreto, una de las dos, ¿verdad? Pero no puede haber discípulos secretos, no puede haber lámparas
que están tapadas con vasijas de barro para que nadie las vea. Se supone que la lámpara del cristiano debe ser una lámpara que brilla libremente para que sea vista. El cristianismo entonces de una persona debe ser perfectamente visible a otros. Si el cristianismo de mi vida no es visible para los demás, entonces yo soy un discípulo secreto y mi lámpara es una lámpara de tinieblas en lugar de luz. El cristianismo debe de brillar para que pueda efectivamente hacer su función de dar luz a las personas. Debe ser visible a los demás. Además, esa luz no debe ser visible solo dentro de la iglesia. La luz del cristiano no es nada más para que brille en la congregación o dentro de la iglesia. La luz del cristiano debe ser visible fuera de la iglesia también, en la comunidad, donde las personas viven y se relacionan con otros. La gente necesita ver esa luz, necesita ver ese brillo, porque de otra manera nunca van a entender lo que significa el Evangelio de nuestro Señor. Una luz entonces, hermanos, que se apaga en el umbral de la iglesia cuando los cristianos salen de la congregación y de la adoración, no es una luz provechosa para nadie en la comunidad. Nuestras luces como cristianos deben de seguir encendidas igual que como estaban en la iglesia, para beneficiar a nuestra comunidad, a las personas que viven a nuestro lado. La luz del cristianismo debiera ser también visible en las actividades ordinarias del mundo, en el lugar del trabajo, en el lugar de la tarea, de la labor, en el campo, en la ciudad, en el huerto, en la fábrica, en la oficina, en la escuela. Debe de verse esa luz, porque si no se ve, no sirve para nada. Si no se ve, no hay luz que admirar ni que ver. Así que nuestro cristianismo debiera de ser un cristianismo que se vea, que se transmita, que se pueda ver en la manera como tratamos a un vecino, en la manera como ordenamos una comida en el restaurante, en la manera como tratamos a nuestros compañeros de trabajo. Esa luz debe de verse, si no, no sirve para nada. Debe verse esa luz en el modo como somos en casa, como nos desempeñamos en nuestra familia. Esa luz, nuestra familia también necesita esa luz. Pero hay algunas personas que son luz en la calle, pero oscuridad de sus casas. No, esta luz tiene que brillar en todas partes. Tiene que ser una luz que irradie, que se extienda. Es así como el Evangelio va a progresar en la comunidad. Es así como el Evangelio va a prosperar en la aldea, en el pueblo, en la ciudad. Porque la gente necesita luz. Lo vamos a ver un poco más adelante. En el modo como servimos a nuestro empleador. Si somos empleados, ¿cómo servimos a nuestro empleador? Esa es la luz que proyectamos hacia otros. En la manera como jugamos, en la manera como manejamos por las calles de la ciudad, o cómo estacionamos nuestro vehículo. Si lo estacionamos en el garaje de otro, o lo estacionamos en un lugar que no debiera estar estacionado. El otro día me sorprendió un letrero que vi en la defensa trasera de un carro en los Estados Unidos. Cuando me aproximé a él, leí unas palabras en inglés que decía, do it.
¿Qué significaban esas palabras? Yo sé lo que significa do it, pero ¿qué es lo que querían decir esas palabras? No se podía saber a ciencia cierta. Pero nosotros que vivimos en un mundo donde hay doble sentido para las cosas, yo supuse que aquella persona lo que estaba diciendo es, si me quieres golpear por atrás, hazlo. ¿Cómo manejamos en la ciudad? ¿Y qué decimos en los parachoques de nuestro carro? En el vocabulario que usamos diariamente debe de reflejarse la luz de Cristo. En las cosas que vemos en la televisión o las que leemos en las revistas y en los periódicos o en los libros. Un cristiano debiera hacer brillar su luz en la fábrica donde trabaja, en el taller donde realiza sus actividades. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Brillar, dar a conocer esa luz a través de lo que somos. Debe de brillar en el salón de clases, cuando vamos a la escuela y cuando interaccionamos con nuestros compañeros de oficina. Ellos necesitan ver esa luz. Entonces es allí en el mundo en que vivimos donde debe de ser evidente para todos que nosotros somos una luz. Debe evidenciarse que tenemos algo que transmitir a los demás. Dice la señora de Juárez las siguientes palabras: nadie se sienta inclinado a ocultar su luz. Los que ocultan su luz de modo que el mundo no distinga entre ellos y los que andan en tinieblas, pronto perderán todo su poder para difundir la luz. En otras palabras, si nosotros no procuramos que esa luz brille en nuestra comunidad, en las aldeas, en los pueblos donde estamos, en el lugar de trabajo, en la recreación, donde quiera que vayamos, si no dejamos que esa luz brille, o no permitimos que esa luz brille, muy pronto vamos a perder la capacidad de brillar. Y entonces será, o nos pasará lo que Jesús dijo, que algunos en lugar de luz tienen tinieblas. Perdieron la oportunidad de hacer brillar su luz. Nos sigue diciendo, no ocultemos la luz, no la escondamos pecaminosamente, no permitamos que la neblina y las miasmas del mundo la eclipsen, no permitamos que nuestra luz se apague, porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué otra cosa nos habla la ilustración de Jesús de que nosotros somos la luz del mundo? Debe ser vista, pero también la luz debe ser una guía para las personas con quienes nos relacionamos. La luz debe ser una guía. Las luces sirven al propósito de proveer una guía, una orientación. ¿Se acuerdan de los faros de la antigüedad? ¿Para qué servían los faros en la antigüedad? Antes de que existieran los métodos modernos para guía y orientación. Los faros eran la manera de conducir los barcos seguros hacia el puerto. Tenían esa función de ser una guía. Así que el cristiano bien se podría decir que la luz del cristiano es como una luz en la oscuridad que guía a las personas. Somos como faros que guiamos a los caminantes y a los navegantes. Sí, sabemos cuán peligrosas son las calles y las carreteras cuando no hay luces indicadoras, ¿no es cierto? Cuando un semáforo se descompone,
Cuando una luz orientadora se apaga, qué confusión, qué desastre, falta orientación, falta guía, falta indicación. Así debe ser el cristiano, una luz que debe ser vista, pero que debe ser vista para ser una guía, una orientación para otras personas, para que otras personas puedan guiarse. Tiene la finalidad del cristiano de hacer claro el camino de las personas, para que otros puedan seguir con seguridad ese camino, para que no se desorienten o tropiecen. De este modo el cristiano debe señalar el camino a otras personas. Su luz es una luz guiadora, es una luz que enseña el camino que debe seguirse. Así que el cristiano por necesidad debe ser un ejemplo para otros. Todos nosotros somos ejemplos para los demás, querramos o no querramos, para bien o para mal. Hay gente que sigue nuestro ejemplo. Tal vez ustedes no lo saben, pero hay gente a quien usted le sirve de orientación y de ejemplo sin que usted lo sepa. Una de las necesidades más grandes que existen en el mundo de hoy es la de personas que señalen el camino correcto. Para que las personas puedan guiarse en los caminos correctos de la vida, necesitan luces que les enseñen por dónde deben de ir. Y el cristiano recibió la encomienda de Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Deben de guiar a las personas, no nada más ser vistos, sino luces guiadoras que sirvan para que otros puedan encontrar el camino correcto. Cuando algo incorrecto esté a punto de hacerse, se necesita a alguien que se levante y diga: yo no quiero ser parte de eso. Cuando alguien quiera que los demás sigan una posición incorrecta, debe haber alguien que se levante y diga: un momento, eso es incorrecto, eso no se puede hacer si queremos ser luces en este mundo. Es decir, señalar el camino correcto, hacer una indicación para que alguien pueda ver con más claridad en la penumbra de la vida. Y si hacemos eso, entonces siempre habrá otros que se levantarán también para hacer lo mismo. Y ya nuestra luz no estará sola, sino que nuestra luz también servirá para que otros tomen valentía y se levanten para seguir el mismo camino, la misma indicación. Así que a menos que alguien se levante y lo haga, es probable que lo incorrecto siga su curso y nadie tenga el valor de opinar lo contrario. Pero cuando hay alguien que es luz guiadora, ese se levantará y señalará el camino correcto. Hará indicaciones para seguir en el mejor camino. Hay gente que no tiene el valor de tomar la iniciativa, ni en una junta, ni en una reunión, ni en la iglesia, ni en ninguna parte. No tienen valor para tomar la iniciativa, pero si alguien les señala el camino, lo van a seguir. Por eso es que necesitamos que nuestras luces sean luces que guíen y que orienten a las personas. Si nadie lo hace, mucha gente permanecerá en el silencio. Faltan luces guiadoras en nuestro mundo. Es el deber del cristiano tomar la iniciativa, de modo que el hermano débil pueda tener la orientación que necesita para andar en el camino de la vida. Si nosotros no lo hacemos, a lo mejor nadie lo hará. El mundo necesita de luces guiadoras, queridos hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Luces que brillen, pero luces que señalen el camino.
luces que guíen. Hay gente que está esperando que alguien les trace el camino para seguirlo. Hay gente que está esperando que alguien les diga por dónde ir. Y es allí donde el cristiano que es luz debe de cumplir su función, que Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así que debemos de dejar brillar nuestra luz, porque la luz debe ser vista. Esa luz, cuando brilla, va a guiar a otras personas, pero no nada más guiar a otras personas. La luz debe ser una luz preventiva también. ¿Qué queremos decir por esto? Se necesitan luces preventivas, luces que nos indiquen los riesgos del camino. Como cuando usted va en la carretera y de repente encuentra una luz que prende sistemáticamente y se apaga, prende y se apaga, prende y se apaga. Esa es una luz ¿qué? Es una luz preventiva. Le está diciendo que puede haber un peligro adelante. Así el cristiano que es luz debe de señalar los riesgos y los peligros de la vida. Debe señalar cuáles son los riesgos que yacen adelante. Está dentro de los deberes del cristiano, estimados hermanos, advertir a nuestro prójimo de los peligros que hay adelante. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si el cristiano de quien Jesús dijo que era una luz en el mundo no lo hace, ¿quién va a advertir a los demás? ¿Quién va a señalar el peligro que viene enfrente? Sin duda que ustedes muchas veces al ir manejando en la carretera, un carro que viene en sentido contrario, de repente les prende y apaga la luz. Por supuesto, nadie hace eso por puro juego, ¿verdad? Generalmente decimos, algo hay allá adelante. Incluso puede ser un policía de tránsito, ¿verdad? Como quiera que sea, algo hay allá que nos advierte. Y si hacemos caso, entonces probablemente no suframos ningún riesgo ni peligro. Pero hay personas que no le hacen caso a las luces preventivas. Cometen los errores de embarcarse en la vida sin prevención de nada. Esta es una de las cosas, dar prevención, señalar el peligro que viene, es una de las cosas que a menudo son muy duras. Y frecuentemente son difíciles de hacer. Porque a nadie le gusta que otra persona señale un camino riesgoso. Un espíritu incorrecto hace más daño que bien. Si nosotros no señalamos el camino correctamente y los riesgos del camino correctamente, puede ser que las personas no sigan nuestra advertencia porque hemos hecho nuestra advertencia mal. Debemos advertir, nuestra luz debe ser una luz de advertencia, pero hay que tener cuidado cómo hacemos la advertencia, porque si no la hacemos con el espíritu correcto, entonces podemos hacer más daño que bien, porque a la gente no le gusta que usted le señale los peligros en los que puede encontrarse más adelante por su proceder. Una de las cosas más tristes de la vida puede ser, queridos hermanos, que alguien nos diga alguna vez: yo no habría caído en la situación en la que estoy si usted me hubiera advertido. Qué triste, ¿verdad? Si hubiéramos advertido a alguien del peligro, pero no lo hicimos. Necesitamos ser una luz que advierte, una luz que indique los peligros de la vida también. Debemos de brillar para que otros tengan precaución, pero a fin de que nuestra prevención sea efectiva, tenemos que hacerla muchas veces con el brazo alrededor del cuello del que lo necesita. Porque a veces, como dije, la advertencia puede ser dura.
y difícil de aceptar. Si la prevención se hace sin enojos, sin irritación, sin crítica, sin condenación, sino sin el deseo de herir, sino con amor, será una prevención efectiva. Entonces nuestra luz brillará para prevenir una situación dada. Nuestra luz debe ser también una luz centellante en la oscuridad del mundo para que podamos prevenir a los compañeros de viaje. Todos vamos en el viaje de la vida, hermanos. Pero cuando hay una luz que previene, una luz centellante que nos habla de un peligro adelante, entonces nosotros podemos evitar un desastre o una crisis. Dice la hermana White, debemos proclamar la verdad. Debemos hacer brillar nuestra luz en forma definida para que las almas no tropiecen y caigan porque nuestra luz ha estado apagada. Debemos de ser luces preventoras, luces que previenen. Pero más todavía, la luz que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que la reflejemos debe ser una luz que brille para Dios. ¿Ok? No que brille para los demás, nada más. No que brille para nosotros mismos, sino una luz que brille en la oscuridad, pero que brille para Dios, queridos hermanos. Así lo dijo el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas, o buenas obras, y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz, hermanos, finalmente es una luz para glorificar a Dios. Es para que el nombre de Dios sea alabado y bendecido. Es para que la honra sea dada a aquel que la merece. Los griegos usaban dos palabras para indicar lo bueno. Una que se refería a lo bueno en calidad. Esto es bueno porque tiene calidad. Y otra cosa que se refería a lo bueno que era hermoso, que era bello. Así que se habla de la luz que se revela en obras no solo buenas, sino hermosas en este pasaje. La luz que Dios quiere que brille y las obras que se desprenden de esa luz o que dan el fulgor, que son obras buenas, son obras que no solamente son buenas, sino son hermosas para Dios, porque le dan honra y gloria al Creador. Las obras del cristiano no deben ser entonces solamente obras buenas, sino que deben ser obras atractivas, deben ser obras lindas, deben ser obras hermosas. Hay una bondad que repele y otra que atrae. Y el cristiano debe hacer su obra para atraer a los demás hacia Dios. Las obras genuinas del cristiano tienen un encanto que cautiva, hermano, que cautiva a las personas, que debe cautivar a los demás, pero no para atraer hacia la persona misma, sino para dar honra y gloria a Dios, para que la gente pueda alabar y glorificar el nombre de Dios en nuestra vida. Hay quienes son duros, hay quienes son fríos, hay quienes son austeros, son correctos, pero repelen a los demás. Son personas honestas, pero apartan a las personas del camino en lugar de guiarlos lo que deben ser. Hay quienes no solo son correctos, sino que tienen un encanto que atrae a los demás. Esas son las obras que nuestro Señor Jesucristo dijo que glorifican a Dios. No solo son correctas, sino que son hermosas. Son obras matizadas por el amor de Dios, transferidas a la vida del cristiano. Así que Dios quiere, estimados hermanos, que nuestra luz sea una luz que atraiga, no una luz que repele. Una luz que cautive con la belleza de Cristo el corazón de los demás, no que los aparte del camino en el que deben de andar. Pero esta atracción, hermanos, como dije, no debe ser una atracción hacia nosotros,
sino una atracción hacia Dios, donde el que va a ser glorificado es Cristo, quien es el dueño de la luz. Hay quienes hacen cosas buenas para llamar la atención de los demás hacia sí mismos, no hacia Cristo. Esas serán obras buenas, pero no son obras hermosas. Porque solamente llaman la atención hacia el individuo, no hacia Cristo. Es lo que se llama la bondad teatral. La bondad que se exhibe como teatro, que se representa nada más para algún fin egoísta y algún propósito oculto que no es la bondad de Cristo. La bondad conscientemente trabajada para llamar la atención hacia uno mismo no es la bondad cristiana. La bondad cristiana es aquella que nace del corazón, porque Cristo la puso allí primero. Y es una luz que brilla y que sirve para orientar y ayudar a los demás. El cristiano no llama la atención de otros hacia sí mismo. El cristiano llama la atención de otros hacia Cristo, quien es la verdadera luz del mundo. Mientras estemos preocupados nosotros en nuestra iglesia o en nuestro hogar o donde quiera que estemos por la alabanza, la gratitud y el prestigio por lo que hacemos, todavía no hemos comenzado la carrera cristiana de ser una luz en medio de la oscuridad. Dice la señora de White, pero cuán pocos tienen conciencia de su propio poder e influencia. Cuán pocos comprenden lo que podrían hacer a fin de ayudar y bendecir a los demás. Envuelven su talento en un lienzo y lo entierran y se halagan a sí mismos diciéndose que poseen una humildad encomiable. Cuán oscura es la luz de esas personas. En conclusión, queridos hermanos, nuestra luz debe ser una luz que se vea, ¿es cierto? Una luz que brille, una luz que no tenga un cántaro encima o que esté debajo de la cama. Debe ser una luz que se vea. Si no se ve, no tiene beneficio para nadie. Nuestra luz debe ser una luz que guíe, que oriente a las personas. Nuestra luz debe ser una luz que prevenga, que advierta al viajero en su camino. Y finalmente, nuestra luz debe ser una luz que dé la gloria a Dios y la gloria a Cristo, que Él se merece solo porque Él es la verdadera luz. Que Dios les bendiga, es mi deseo y mi oración esta mañana. Vamos a entonar juntos las estrofas del himno número 350. En el momento cuando escuchemos la música nos colocamos de pie y vamos a terminar nuestro culto de adoración. 350. Sí, bueno. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Ese es el canto con el cual finalizaremos este culto de esta mañana. Amén. Oremos, hermanos, para concluir. Bendito y querido Señor, gracias te damos porque nos has dado una tarea tan maravillosa que es hacer que tu luz brille en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que esa luz pueda ser una luz clara, una luz brillante, una luz que no la pongamos debajo de la cama o debajo de un jarrón, sino una luz que brille en medio de la oscuridad, Señor, para guiar a otros, para prevenir a otros y para honrar y glorificar tu nombre en todo. Señor, despídenos de este lugar, ayúdanos a meditar y reflexionar en el gran privilegio que tenemos de ser la luz de Cristo en el mundo.
En Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.